Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. El día de hoy les traigo otro video más en este canal llamado 360 IoT, donde hablamos sobre la tecnología de Internet de las Cosas. En este video les traigo cuáles son las funciones principales de las plataformas de IoT que vimos en el video anterior. Además les traigo algunos ejemplos de plataformas IoT utilizadas en el mundo. Sin más preámbulo, iniciemos. Como vimos en el video anterior, las tres funciones principales que se tiene en una plataforma de IoT son gestionar y administrar dispositivos, recopilar y analizar datos y crear aplicaciones personalizadas. Entrando a detalle en la función de gestionar y administrar dispositivos, existen cuatro subfunciones principales. La primera se refiere al aprovisionamiento de dispositivos. Esto es cuando el dispositivo se crea en la plataforma de IoT para que éste se pueda conectar. Implica dos principales cosas. Uno, la asignación de identidades únicas a cada dispositivo y dos, la configuración de los parámetros necesarios para conectarse a la plataforma. Algunos ejemplos de software utilizados para el aprovisionamiento de dispositivos son IoT Device Management de AWS, ThingsBoard, Node-RED, que tienen algunos paquetes de software utilizados para el aprovisionamiento de dispositivos, Azure IoT Hub y Google Cloud IoT Core. Luego tenemos el registro y la autenticación de los dispositivos. Una vez los dispositivos ya se han aprovisionado y creado en las plataformas, estos ya se pueden conectar a la misma. Pero antes de hacerlo necesitan hacer un registro y ser autenticados para evitar problemas de seguridad en la misma. El registro se refiere principalmente a la creación de una cuenta de usuario y contraseña única para cada dispositivo, y la autenticación asegura que los dispositivos autorizados puedan acceder a la plataforma. Algunos ejemplos de software utilizados acá son AWS IoT, utiliza el Device Registry, que básicamente proporciona APIs para el registro de dispositivos y la gestión de certificados. En Azure se utiliza Device Provisioning. En Google Cloud se utiliza Google Cloud IoT Core. Y existen algunas herramientas de open source como Mosquito y Eclipse Homo que pueden utilizar em, este tipo de algunos módulos de software para poder conseguir el registro y la autenticación de dispositivos. La tercera principal función de esta parte se refiere a la configuración remota de dispositivos. Aquí pues básicamente hablamos de que desde las plataformas le podamos mandar alguna actualización a los dispositivos sin la necesidad de ir físicamente a los mismos. Aquí se utiliza mucho el software de OTA para poder enviar configuraciones de actualizaciones a los dispositivos, pero también se utilizan IoT Device Management en AWS o también IoT Hub o también Google Cloud, que son Google Cloud IoT Core, que son básicamente elementos que se utilizan dentro de estas plataformas para enviar las actualizaciones a los dispositivos. Y finalmente tenemos el monitoreo de dispositivos, que es una tarea crítica para garantizar que los dispositivos conectados a la plataforma funcionen de manera adecuada y así los podamos supervisar y podamos detectar errores, así como poder diagnosticarlos. Algunas herramientas utilizadas para hacer el monitoreo son Service Defender de AWS, también el IoT Hub de Azure, también el Google Cloud IoT de Google Cloud y algunas herramientas de open source como Nagios y Savix nos ayudan a completar esta tarea. Todas las tareas anteriores son muy importantes
para que de una forma centralizada se puedan administrar todos los dispositivos. Y pues dependiendo de lo que se vaya a implementar, se pueden quitar algunas u otras. Es importante también por temas de seguridad contar con temas como aprovisionamiento, registro y autenticación, entre otros. Y pues esto nos permite de alguna forma agilizar nuestros proyectos y nuestros despliegues. Dejando por un lado la gestión y administración de dispositivos y pasando ya a la recopilación y análisis de datos que se refiere específicamente al manejo y administración de la información que los dispositivos como sensores generan y envían a las plataformas y éstas manipulan toda esta información para convertirla en insights importantes para las empresas o para las personas, pues aquí se tienen cuatro funciones principales. El primer paso que se tiene que hacer es la adquisición de los mismos. Estos se recopilan de las cosas que se conectan a la plataforma. Además, se utilizan las redes ya descritas en videos anteriores para enviar esos datos a la plataforma. Para eso se utilizan algunos protocolos de comunicación IoT. El primer ejemplo de estas tecnologías utilizadas para la adquisición de datos es el protocolo MQTT, que básicamente es un transporte de telemetría de mensajes encolados, el cual es un protocolo de comunicación ligero y seguro diseñado para el intercambio de datos entre los dispositivos IoT de manera eficiente. Tiene tres nodos principales, dentro de los que tenemos primero los sensores, que son los clientes que generan información y que publican esa información hacia un broker, el cual se encarga de distribuirlo. Y luego pues tenemos los dispositivos que se suscriben a ciertos tópicos y reciben información de los brokers. Un ejemplo o una analogía para este tipo de protocolo es cuando existe una página web, por ejemplo, de revistas, en la cual tenemos revistas de deportes, de inventos tecnológicos, entre otros. Pero a ti te interesa solo suscribirte a las revistas de deportes. Entonces tú vienes y te suscribes a este tipo de revistas. Pero tienes un amigo que le interesan los vehículos y él se suscribe a una revista de vehículos. Entonces van a haber varias personas o varios creadores de estas revistas que generan las mismas y que las envían a este servidor que va a fungir como broker. Y este broker, una vez sabiendo que a ti te gustan los deportes, te va a enviar solo las revistas que se hayan creado de deportes y a tu amigo solo las revistas que se hayan creado de vehículos. Aquí principalmente se ve un ejemplo en el cual pues en una casa se genera información sobre algunos sensores, es una casa inteligente donde se genera información sobre temperatura y sobre humedad, y los cuales los sensores publican esta información hacia el broker. Hay algunos elementos que, por ejemplo, sirven para monitorear la temperatura y la humedad y por lo tanto se suscriben, por ejemplo, a cada humedad y se muestra cómo es la humedad del lugar. Esto para activar un aire acondicionado o un dehumidificador. Al igual podemos ver lo mismo en alguna aplicación para poder ver cómo está la temperatura en la casa y podernos notificar cuando yo voy llegando, poder activar el aire acondicionado si sé que la temperatura está muy caliente. Y también pues para ver dashboards. Ejemplos así se utilizan mucho con este protocolo. Y algunos software utilizados con este protocolo son Adafruit.io, Mosquito, HiveMQ, MQTT, Pajo MQTT, PubSub Plus, TeamStream y Wolf MQTT. Todos estos, muchos son de open software, pero también existe el protocolo en algunas herramientas de software de plataformas como IoT, AWS, como Azure o como Google Cloud. El siguiente protocolo que vamos a ver es el COA, el cual significa protocolo de aplicación restringido.
Es un protocolo de aplicación que se usa en el IoT para la comunicación entre dispositivos con recursos limitados, muy parecido a HTTP y tiene un modelo cliente-servidor. Si hacemos una comparación entre el protocolo CoAP y el HTTP, se puede ver que el protocolo CoAP es mucho más ligero. A nivel de bytes por transacción se requieren solo 154 contra el HTTP que requiere 1451 bytes para encabezados. A nivel de consumo es mucho más eficiente, requiriendo 0.744 milivatios contra 1.333 por mensaje enviado. Y el tiempo de vida de la batería, por ser mucho más eficiente en el COA, puede llegar a durar hasta 151 días, dependiendo de varios parámetros, o 84 días en HTTP. Cuenta con las siguientes características. Es muy parecido a HTTP, tiene protocolos sin conexión y es porque está basado sobre UDP. Es un protocolo con seguridad integrada mediante el uso de DTLS. Tiene intercambio de mensajes asíncronos. Tiene un diseño liviano, lo que lo hace ideal para dispositivos con muchas restricciones. Utiliza un URI para identificar recursos que se solicitan. Soporta multicast, lo que permite al dispositivo enviar información a varios destinatarios. Aquí existen tres principales tipos de nodos: el cliente, el servidor y un proxy. Es importante mencionar que los proxies pueden tener la función de cambiar el protocolo CoAP a HTTP y viceversa. Aquí, por ejemplo, podríamos tener el caso de un sensor de temperatura que envía información hacia un servidor, el cual se conecta a un observador en la nube o a otro servidor en la nube que le entregue información sobre la temperatura de afuera, y en base a eso enviar notificaciones a un cliente o bien incluso enviar algún seteo, algún termostato y así poder controlar la temperatura del hogar. El siguiente protocolo para la adquisición de datos es el AMQP. Este protocolo es un protocolo de mensajería de aplicación abierto y estandarizado, diseñado para proporcionar una plataforma de comunicaciones de mensajería empresarial flexible y escalable. Es un protocolo muy similar al MQTT, con la diferencia que este pues posee colas para guardar la información por cierto tiempo y o cantidad de mensajes. Tiene tres nodos principales: los productores, que básicamente son los encargados de generar y enviar los mensajes al broker; el broker, que es el encargado de recibir los mensajes de los generadores o productores y ponerlos y organizarlos en cola; y finalmente los consumidores, los cuales son los nodos que reciben los mensajes de las colas. Una analogía podría ser la tienda de comestibles que tiene una red de proveedores los cuales suministran productos. Aquí el proveedor va a entregar su producto en base a un requerimiento, el cual se va a entregar en un almacén desde donde se organiza, y luego sus clientes lo recogen para llevárselos y pagar. Un ejemplo de caso de uso puede ser el mostrado en esta gráfica, donde pues básicamente existen cámaras y sensores en diferentes ciudades, los cuales están generando información. Por ejemplo, esta cámara es del control de tráfico de Nueva York. Este es un sensor del ambiente, de humedad, de temperatura, etcétera, en Nueva York. Una cámaras para vigilancia y para el tráfico en Idaho y para el clima en Idaho. Todos estos sensores envían información al broker, quien los pone en colas, como lo pueden ver acá. Una cola para saber cómo está la información de Nueva York en general, la cual pues ordena información de todo lo que viene de Nueva York. Una cola para saber cómo está el tráfico en las principales variables en Idaho, lo cual pues consumen, ordena ahí. Luego una cola para saber cómo está el tráfico en Idaho y en Nueva York. Finalmente una cola para saber cómo está el clima en ambos lugares. Y pues aquí los consumidores se ordenan para saber qué es lo que quieren consumir.
Y el último protocolo de adquisición de datos que veremos es el HTTP o protocolo de transferencia hipertexto, el protocolo de facto utilizado en Internet para transmisión de datos. Aunque originalmente se diseñó para la comunicación entre un navegador web y un servidor, actualmente se utiliza en muchos otros escenarios, incluido el Internet de las cosas. Este utiliza los métodos de solicitud y respuesta GET, POST, PUT, DELETE. Puede llegar a asegurarse a través del uso de protocolos SSL-TLS para convertirse en HTTPS. Un caso de uso puede ser el tema de salud, como se muestra aquí en la gráfica, donde pues existen pacientes y wearables que generan información, la cual se envía a través de HTTP hacia la nube y estos pues básicamente, bueno, lo pueden enviar por MQTT y en la nube pues comunicarse vía servicios web o HTTP para poder almacenar datos, procesarlos, analizarlos y mostrar información en tiempo real. El siguiente paso en la recopilación y análisis de datos, luego de que estos fueron enviados desde los dispositivos a la plataforma, se refiere al procesamiento y análisis de datos. Aquí se refiere a convertir los datos que no están procesados en información útil, ordenándola de cierta manera que podamos consumirla y podamos analizarla. Los datos por lo general se limpian, se transforman y se analizan. El procesamiento de datos puede ocurrir tanto en el dispositivo de IoT como en la plataforma IoT. Hablando específicamente del análisis de datos, vamos a ver 4 tipos específicos que se pueden utilizar. Estos 4 tipos responden a 4 preguntas principales. El primero es el descriptivo, que responde a la pregunta ¿qué está ocurriendo? Ayuda a explicar por qué algo está ocurriendo en un momento específico. Se utiliza para comprender los datos y encontrar patrones y tendencias. Por ejemplo, puede responder preguntas como ¿cuál es la temperatura promedio de un motor dentro de mi fábrica? Algunas herramientas utilizadas acá son Excel, Tableau y Power BI. El siguiente es el análisis de diagnóstico, el cual responde a la pregunta ¿por qué esto ocurrió? Se utiliza para comprender los datos y básicamente encontrar patrones de por qué sucedió algo. Responde a preguntas como por ejemplo ¿por qué falló el motor X dentro de mi fábrica Y? Básicamente aquí existen algunas herramientas como Splunk, Apache Hadoop o Apache Spark. Luego tenemos el análisis predictivo, el cual responde a preguntas del tipo ¿qué es probable que ocurra? Predice eventos futuros utilizando datos históricos y modelos matemáticos. Algunos ejemplos puntuales son ¿cuánto tiempo durará una pieza de maquinaria antes de que se rompa? Herramientas que se pueden utilizar aquí son IBM Watson Studio, Amazon Machine Learning o Google Cloud Auto ML. Y finalmente tenemos el análisis prescriptivo, que se utiliza para recomendar cursos de acción en base a los datos obtenidos. Responde a preguntas como ¿qué pasos debo tomar para evitar que mi maquinaria se rompa? Herramientas ejemplo, aquí tenemos SAP Analytics Cloud, Microsoft Azure Machine Learning o Salesforce Einstein Analytics. Es importante mencionar que las plataformas de IoT potencian mucho el uso de estos dos análisis, que en anteriores, en otras plataformas, pues solo nos quedamos aquí. Entonces, esto pues nos ayuda a poder hacer análisis más profundos, a utilizar técnicas de machine learning y esto pues llegar mucho más allá. Ahora, hablando sobre el procesamiento de datos, existen 5 maneras de realizar este trabajo. El primero es el procesamiento en tiempo real, también conocido como procesamiento de eventos. Implica el análisis y la interpretación de datos en tiempo real a medida que se generan. La mayoría son del tipo if-then. Si esto pasa, haz esto. Usado en aplicaciones como monitorización de seguridad, detección de fraudes y optimización en tiempo real.
Algunos ejemplos de tecnologías utilizadas para este tipo de procesamiento son Apache Flink, Apache Spark Streaming y Kafka Streams. El siguiente es el procesamiento batch, el cual implica la recopilación de datos en un tiempo determinado y luego su procesamiento de forma masiva o en lote. Aquí los datos se procesan en intervalos regulares como cada hora, día o semana. Es útil para análisis de datos históricos, procesamiento de transacciones y generación de informes. Algunos ejemplos de tecnologías utilizadas para este tipo de procesamiento son Apache Hadoop, Apache Spark y Apache Beam. El tercero es el procesamiento del lenguaje natural, que implica la comprensión y el análisis del lenguaje humano. Utiliza técnicas de aprendizaje automático y procesamiento de texto. Útil en aplicaciones como la detección de sentimientos, la comprensión del habla y la traducción de idiomas. Tecnologías utilizadas acá pueden ser Natural Language Toolkit, Spicy o Google Cloud Natural Language API. Luego tenemos el procesamiento de imágenes y video. Implica el análisis y la interpretación de imágenes y videos. Utiliza técnicas de aprendizaje profundo y visión por computadora. Útil en aplicaciones como la detección de objetos, la identificación facial y la seguridad. Algunos ejemplos de tecnologías utilizadas para este tipo de procesamiento son OpenCV, TensorFlow y Amazon Recognition. Y finalmente tenemos el procesamiento predictivo, que implica el uso de algoritmos y modelos para analizar datos históricos y predecir eventos futuros. A menudo utiliza técnicas de aprendizaje automático y estadísticas. Es útil en aplicaciones como la predicción de la demanda, el mantenimiento predictivo y la optimización del rendimiento. Algunas tecnologías que se utilizan acá son TensorFlow, Scikit-Learn y Microsoft Azure Machine Learning. Como vimos en el slide anterior, pues existen muchas herramientas de procesamiento que requieren que se utilice Machine Learning. En IoT, el Machine Learning pues se ha vuelto muy importante para poder potenciar mucho las soluciones. En general, el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y modelos que permiten a los sistemas informáticos aprender y mejorar su rendimiento en tareas específicas, sin la necesidad de ser programados por alguien, sino que ellos mismos aprenden. En otras palabras, el Machine Learning es una técnica que permite a los ordenadores aprender de manera autónoma a través de la experiencia y los datos. En el contexto de IoT, el Machine Learning es especialmente relevante ya que permite a los dispositivos y sistemas analizar grandes cantidades de datos en tiempo real y a partir de ellos tomar decisiones autónomas y precisas para mejorar su rendimiento y predecir futuros comportamientos y necesidades. El Machine Learning se divide en tres categorías principales, que son el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por esfuerzo. El aprendizaje supervisado se utiliza para predecir resultados futuros a partir de un conjunto de datos históricos etiquetados. Por ejemplo, un modelo de Machine Learning puede ser entrenado con datos de temperatura y humedad para predecir cuándo se necesitará encender o apagar el aire acondicionado en una habitación. Luego tenemos el aprendizaje no supervisado, que se utiliza para encontrar patrones y relaciones ocultas en conjuntos de datos no etiquetados. Un ejemplo de uso de este tipo de aprendizaje es cuando se entrena una máquina con datos de sensores para identificar patrones de consumo de energía en un edificio, por ejemplo, el gas. Y finalmente, el aprendizaje por esfuerzo, que se utiliza para enseñar a los sistemas a través de la interacción con el entorno. Los sistemas aprenden a tomar decisiones óptimas en función de las recompensas y penalizaciones recibidas por sus acciones. Un ejemplo de este tipo de aprendizaje puede ser un robot de limpieza, que es entrenado para aprender la mejor ruta a través de una casa y evitar obstáculos. El tercer paso en la recopilación y análisis de datos es el almacenamiento de los mismos. Una vez que se han procesado los datos, estos se pueden almacenar para un análisis posterior.
El almacenamiento de datos se refiere al proceso de guardar esta información de forma ordenada en bases de datos. Es importante mencionar que existen muchas fuentes de datos, como pueden ser datos no estructurados, datos estructurados y datos semiestructurados. Todo depende del generador y cómo genera esta información. Es por eso que aquí se utilizan varios tipos de tecnología, los cuales veremos a continuación. El primer tipo de almacenamiento utilizado es el almacenamiento en tiempo real, el cual se utiliza para cuando los datos se requiere que se generen en tiempo real y se procesen de manera inmediata. Estos datos se almacenan temporalmente en un caché y se utilizan para la toma de decisiones en tiempo real. Algunos de ejemplos de este tipo de tecnología que pueden utilizarse para este tipo de almacenamiento son Azure Stream Analytics, Google Cloud Pulse y Amazon Kinesis. Los siguientes son bases de datos no estructuradas o no SQL. Se utiliza comúnmente en plataformas de IoT debido a su capacidad para almacenar grandes cantidades de datos no estructurados y semiestructurados. Son escalables y altamente disponibles. Algunos ejemplos de tecnologías utilizadas acá son Google Cloud Firestone, Amazon DynamoDB o Azure Cosmos DB. Luego tenemos las bases de datos estructuradas o SQL, las cuales se utilizan para almacenar específicamente datos estructurados. Son altamente escalables y ofrecen características avanzadas de seguridad y privacidad. Algunos ejemplos de estas tecnologías son Google Cloud SQL, Amazon RDS o Azure SQL DB. Luego tenemos el almacenamiento de objetos, que es un tipo de almacenamiento en la nube que se utiliza para almacenar datos no estructurados como imágenes, videos y archivos de audio, diseñado para ser escalable y resistente. Algunos ejemplos de tecnologías utilizadas acá son Google Cloud Storage, Amazon S3 o Azure Blob Storage. Y finalmente tenemos el almacenamiento en Data Lakes, los cuales son repositorios de datos en la nube que se utilizan para almacenar grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados, diseñados para ser escalables y altamente disponibles. Ofrecen herramientas de análisis avanzadas para ayudar a las organizaciones a comprender mejor sus datos. Algunos ejemplos de tecnologías utilizadas acá son Google Cloud Data Lake, Amazon S3 Glacier o Azure Data Lake Storage. Finalmente, el último paso en la recopilación y análisis de datos es la visualización de los mismos. La visualización o presentación de datos permite mostrar los datos en diferentes formatos, como pueden ser gráficos, informes, paneles de control, mapas, etc. Esto puede facilitar la toma de decisiones basada en datos. Algunos ejemplos de tecnologías utilizadas en la visualización de estos pueden ser Power BI, AWS QuickSight y Google Data Studio. Y finalmente tenemos la creación de aplicaciones personalizadas. Por lo general, las plataformas de IoT manejan APIs para poder consumir esta información, la cual pues puede ser utilizada de manera posterior para generar nuestras aplicaciones personalizadas. Aquí es importante aprender sobre cómo utilizar APIs, así como desarrollo de software, por ejemplo, con contenedores para poder crear aplicaciones que se apeguen a lo que nosotros necesitamos dentro de nuestra solución. Ahora bien, hablando de ejemplos puntuales utilizados para plataformas de IoT, existen dos principales tipos, los que son open source y los que son no open source. Los no open source pues son los tradicionales utilizados desde grandes empresas como puede ser Google Cloud Platform, AWS o Azure IoT. Estas son plataformas que básicamente le permiten utilizar herramientas desarrolladas por estas compañías para poder cumplir con lo que nosotros requerimos. En cuanto a herramientas o plataformas open source, aquí tenemos tres ejemplos. El primero es ThingSpot, el segundo es Eclipse IoT y el tercero es K. ThingSpot es una plataforma de IoT de código abierto que permite que las empresas puedan conectar, gestionar y analizar los datos de dispositivos IoT.
Los componentes claves de la plataforma incluyen el servidor ThingSport, el framework de aplicación ThingSport Rule Engine y el servicio de registro de dispositivos ThingSport Device Management. Hablando de K, es una plataforma de IoT de código abierto que proporciona variedad de herramientas y servicios para la conectividad, gestión y análisis de dispositivos IoT. Los componentes claves de la plataforma incluyen el framework de aplicación KSDK, el servidor backend K, el servicio de registro de dispositivos K Device Management, entre otros. Y finalmente tenemos el Eclipse IoT, el cual es una plataforma de código abierto que proporciona una amplia gama de herramientas y servicios para conectividad, gestión y análisis de dispositivos IoT. Los componentes claves de la plataforma incluyen el protocolo de comunicación MQTT, el servicio de mensajes Eclipse Mosquito, el framework de aplicación Cura y el servicio de registro de dispositivos Lesham. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que la información que les traje aquí les sea de utilidad. Y si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.